Entonces, ahora vamos a mirar la aplicación de esos conteos, los conteos unidireccionales, conteos bidireccionales, conteos rápidos y conteos lentos para medir la velocidad o la frecuencia de unos pulsos que llegan, ¿sí? Entonces, para ello se usa un principio fundamental y es en un periodo de tiempo determinado, contar cuántos pulsos llegaron, ¿sí? Entonces, eso se hace leyendo la variable, ¿sí? O sea, llevando el conteo de pulsos y después de un periodo determinado hacer la medición. Entonces tenemos pulsos que pueden llegar o de diferentes tipos de encoder, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de velocidades y frecuencias, entonces generalmente usamos contadores unidireccionales. Ahora, podríamos hablar de contador bidireccional, o sea, cuadratura, cuando entonces queramos medir velocidad hacia adelante y velocidad hacia atrás, ¿sí? Ahí tendríamos que tener, digamos, observar si el encoder, ¿sí? Digamos, si el valor es mayor o es menor que el anterior, ¿sí? Entonces, esa velocidad se mide, ¿sí? Entonces, diciendo, cada que pase un periodo determinado, se lleva a una variable adicional el conteo que llevaba, entonces hablamos de que la frecuencia o velocidad es el conteo dividido entre un periodo de tiempo, ¿sí? Ahora, ya eso nos toca llevarlo a unidades de ingeniería, ya dependiendo exactamente de cuál es el caso que queremos medir. Para ello, en el programa, ¿cómo se procede? Entonces, nosotros en el programa vamos a iniciar una nueva aplicación. Entonces, tengo la entrada de conteo, vamos a decir que a asignarle que es una entrada rápida, asignamos que la entrada 0, ¿sí? Es un contador rápido, ¿sí? Y que va a trabajar en una variable de conteo, pongámosle una variable local, ¿sí? Y esta es la entrada rápida. Vamos a agregar mejor la variable de conteo de la que hemos hablado en los temas anteriores, ¿sí? Y conectamos esa variable. Entonces, aquí en la función de asignar contador sobre la variable local A le doy clic y escojo la variable de conteo. Entonces ya queda la variable de conteo como la variable en la que se está llevando la cuenta. Ahora, entonces decimos, se quiere medir una velocidad. Entonces la estrategia es ¿cuál? La estrategia es que cada cierto tiempo medimos el conteo en que va. Para ello hay una función muy interesante. Podríamos hacerlo por el concepto de decir, cada que pase, digamos, un segundo, cada que el tiempo que llevemos trabajando sea un segundo, entonces venga y tome el valor, ¿sí? Agregamos la maniobra y copiamos en una variable que va a ser la que lleve el conteo, vamos a llamarla la variable frecuencia o velocidad, ¿cierto? Entonces, en esa variable vamos a decir, cada que copiamos en frecuencia el conteo que llevemos, ¿sí? Y debemos poner el conteo en 0 e inmediatamente volver al estado donde estaba contando. Esa es una forma de calcular la frecuencia, ¿sí? Pero no es, digamos, la más indicada. Existe otra forma y es usando una función que nos calcula la velocidad. Entonces, ¿cuál es esa función? Aquí en contadores encontramos una función que se llama getCount, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa función? Ella toma el conteo que llevemos, o sea, la variable en que vamos a modificar es la variable donde vamos a poner el resultado, o sea, la frecuencia, ¿sí? Y la variable de conteo es la entrada, o sea, la variable con que estamos contando, ¿sí? Y aquí le decimos cada cuánto lo hace, bien sea cada que llegue un pulso por una entrada o cada que se active una variable, le voy a decir que cada segundo, ¿sí? Entonces, cada segundo toma esta variable conteo y la pone en la variable frecuencia, pero él hace otra cosa, ¿sí? Adicionalmente, borra la variable arg2, o sea, borra el conteo. Entonces, esta variable, ¿qué hace? Que cada segundo, ¿sí? Coge el conteo, lo pone en frecuencia y vuelve y borra el conteo. Entonces aquí me está diciendo que la variable frecuencia tiene la cantidad de pulsos
por segundo que están entrando a la variable conteo. Entonces ya la variable frecuencia tiene pulsos por segundo. Ahí es importante revisar un concepto y es el concepto de cuál es el tiempo de muestreo con que se va a trabajar. Y ahí nos regresamos acá. Entonces aquí aparecen una serie de cálculos, es decir, si yo quiero medir, por decir algo, RPM, entonces una revolución por minuto es, o sea, es un sesentavo. Si yo tengo una revolución por minuto, tengo un sesentavo de revolución por segundo. Entonces, si yo tengo una revolución por minuto y tengo un sensor que tiene un solo pulso, ¿sí? Entonces me va a llegar un pulso cada minuto, o sea, cada sesentavo de, o sea, va a llegar un sesentavo de pulso cada segundo, que eso pues digamos no es un concepto físico real, sino una traslación matemática. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros la cantidad de pulsos por segundo que tengamos y la queremos traducir a revoluciones por minuto, ¿cómo procedemos? Decimos, ¿sí? Si yo tengo un pulso por segundo, ¿sí? Tengo 60 pulsos por minuto, ¿sí? ¿Sí? Si yo tengo un pulso por segundo, tengo 60 pulsos por minuto, ¿sí? Entonces, un pulso por segundo corresponde a 60 pulsos por minuto. Ahora, yo puedo decir, pero es que si mi sistema tiene 4 pulsos por revolución, quiere decir que, yo debo dividir esos pulsos por minuto, ¿sí? Y decir entonces que correspondería a que yo tengo 60 pulsos por minuto, ¿sí? Y lo divido entre 4 pulsos por revolución, entonces me viene quedando, ¿sí? 15 revoluciones por minuto. Entonces, esa es la forma en que traduzco. Entonces, ¿cuál es la relación? Las revoluciones por minuto son iguales a los pulsos por segundo multiplicados por 60, ¿sí? Y dividido entre la cantidad de pulsos por revolución. Entonces, con esta fórmula, ¿sí? Nosotros calculamos las RPM de un sistema al cual estamos midiendo velocidad por este concepto de conteo. Entonces, tomamos los pulsos por segundo que nos esté dando, ¿sí? Los multiplicamos por 60, ¿sí? Y los pasamos y los dividimos entre la cantidad de pulsos por revolución y los estamos pasando a RPM, ¿sí? Entonces, ahí ya digamos esa función debe ser realizada en el programa, o sea, debe ser realizada acá, puede ser en el mismo estado, empezamos a hacer la operación, ¿sí? De coger esa frecuencia, ¿sí? Vamos a calcular esto en una variable, entonces cojo esa frecuencia, ¿sí? Y la multiplico por 60, luego ese resultado lo debo que dividir por la cantidad de, entonces ya, si digamos en esta variable acumulador, ya tengo la revolución la variable en revoluciones por minuto, debo coger ese local A que tiene el resultado parcial de la multiplicación, lo debo dividir entre la cantidad de pulsos por división. Si los pulsos por división son un entero, entonces yo puedo dividir 60 entre ese entero, ¿sí? Y entonces lo divido entre el valor, digamos que son 7 pulsos por revolución. Entonces lo divido entre 7 y aquí ya voy a tener en esta variable acumulador A, que podría ser no una variable acumulador, sino que puede ser perfectamente una variable. Agrego aquí un monitor y lo llamo RPMs. Entonces puedo decir que en esta variable RPMs tengo las revoluciones por minuto. Entonces esa es una forma de medir RPMs usando entradas rápidas bajo el concepto de medir frecuencias usando las bases de tiempo del programa.